Seguimos en el programa. Bueno, en esto de la política y de las campañas es como andar en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Ahora tocó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, uno de los miembros más importantes de esta corriente perredista denominada Los Chuchos. Fue grabado. Su conversación fue divulgada a través del portal de noticias del Universal. No tendría nada de extraño si no es por la manera en cómo se refiere a un poblano que fue gobernador, ahora milita en el Partido del Trabajo y es senador. Se trata de Manuel Bartlett. Escúchelo, le llama pinche asesino. Y veo cercano el momento de la internacional. Creo que pronto el partido tendrá que irse a la oposición. Tengo la impresión que ahora vamos a pasar en 15 en las elecciones. Pero no hablo del 18, ni personajes, ni un partido con capacidad de renovación para repetir la el gobierno 18-24. O nos la gana el PRI o nos la gana el Moreno. Con un deterioro de la nueva izquierda en el DF. La nueva izquierda, el DF es una federación de capos territoriales, como tú sabes. Una decisión política de la jefatura de gobierno que va a traer repercusiones. La composición de candidaturas va a traer repercusiones. Y porcentaje electoral a la baja. Si un miembro del partido adversario renuncia a su partido, se viene al mío, la declaración es: este hombre es un patriota, ha rectificado el camino, se ha alejado de ese lugar donde era una equivocación que estuviera y ha venido con nosotros, y por lo tanto, ese hombre es un prohombre, patriota, bienvenido. Leonel Cota, Alfonso Sánchez, Ángel Aguirre. Ejemplos sobran, Sabina, ejemplos sobran. Y en municipios más, y en distritos también. La apertura para quien no fue tomada en cuenta de sus pretensiones de su partido, decide cambiarse. Todavía ahorita estamos recibiendo panelistas. El fenómeno lo he visto 2 veces, que estoy curado de espanto. Ni traidores ni prohombres políticos. El que se va y el que llega. Hay gente con trayectoria terrible, bandidos, corruptos, de mala entraña, que al llegar aquí se purifican. Ya son prohombres de mujeres. Manuel Bartlett, ese personaje de la izquierda del PT. Manuel Bartlett, pinche asesino de Bolivia y compañía. Autor del fraude del 88. Todo eso. Ese es el problema. Después de las revelaciones que usted escuchó, esta misma mañana el dirigente nacional del PRD escribió en su cuenta de Twitter, dice: el PRD México es un partido autocrítico que reconoce sus errores y actúa para mejorar. La conversación a la que hace alusión duró más de 3 horas y fue cortada, pegada, editada y manipulada con la finalidad de sacar de contexto lo ahí planteado. Rechazo categóricamente la actividad ilegal de grabar y publicar conversaciones privadas. Hasta allí. Y a propósito de estos temas, esta madrugada estallaron por lo menos 3 artefactos en distintos sitios de la capital poblana por grupos que operan en la clandestinidad en la noche. Tengo el gusto de saludar, a propósito de esta circunstancia, a Eduardo Vázquez Rosáinz, un experto consultor en temas de seguridad pública, de seguridad nacional. Querido Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Lalo, ¿qué lectura haces tú de los estallidos de esos artefactos explosivos la madrugada de hoy, particularmente en 2 inmuebles? Uno que pertenece al Instituto Nacional Electoral y el otro a las oficinas federales de la Delegación de Economía. Mira, aquí es importante primero destacar que no es la primera vez en Puebla que se suscitan este tipo de eventos. En la historia de nuestro estado y en los estados del país ha habido manifestaciones con una característica particular de empleo de este tipo de agentes explosivos que no buscan provocar daño físico a personas, sino a instalaciones. Yo en primer lugar podría comentarte que habría que hacer el análisis de que la infraestructura que fue dañada atiende a los niveles de gobierno estatal y federal.
por ejemplo, y por supuesto genera un impacto en el gobierno municipal. Es un mensaje claro que atiende a la cuestión de gobierno, no va enfocado a la población civil, y eso lo digo para la tranquilidad de las personas que hoy nos escuchan, ¿no? Eso es muy importante decirlo. En segundo lugar, es importante señalar que los eventos políticos, los tiempos políticos en los que nos encontramos y hacia el proceso electoral que será el próximo domingo 7 de junio, es una vitrina que grupos pueden aprovechar para manifestarse, dejarse ver y hacerse sentir, ¿sí? Y esta coyuntura es una coyuntura que les sirve para que, como bien lo dices, en la clandestinidad, procuren provocar daño a infraestructura para mandar el mensaje de su existencia. Y el objetivo final, evidentemente, es la desestabilización que en todo este contexto es investigada en el nivel federal, porque al final las instalaciones que se dañan, tanto el INE como la Secretaría de Economía, la delegación, son instancias que atienden a federal, y el uso de explosivos es un delito que se sigue por ese lado a través de la PGR. El daño a ruta, bueno, pues en colaboración con la Procuraduría de Justicia, y los otros pues, seguramente serán analizados. Yo quisiera decirte que los ciudadanos somos más que las personas que provocan hacer este daño. Estas circunstancias no deben ser motivo para que los ciudadanos no salgamos a votar. Es importante que así lo tengamos presente. Debemos salir a ejercer el voto. Lo que se busca evidentemente aquí es una desestabilización y enrarecimiento del ambiente político local, pero bueno, pues si nosotros como ciudadanos responsables nos unimos y caminamos hacia un mismo objetivo que es la democracia, pues seguramente superaremos estos malos ratos. Un criterio con el que coincidimos, Eduardo, pero dime una cosa, estos grupos, los autores de estos atentados, ¿los podemos catalogar como un grupo subversivo o un grupo de delincuencia organizada? Mira, yo no tengo información para poder catalogar a uno u otro en este hecho en lo particular. Seguramente la autoridad, por un lado la PGR, la Procuraduría o la Fiscalía del Estado de Puebla estarán haciendo lo propio para identificar cuál es el origen de este hecho en particular. Pero sí te puedo decir que en otras partes del país y en otros eventos que se han vivido en nuestro estado, pues ha habido grupos que utilizan un hecho delictivo, porque al final sí se está cometiendo un delito, al final hay daño en propiedad, hay uso de explosivos y todo eso es ilegal, ¿no? Entonces, seguramente será investigado dentro de lo judicial, penal, por supuesto, y bueno, quienes podrían estar haciendo uso de esto podrían ser grupos que en otras épocas en nuestro país se han manifestado con artefactos de estas características y con objetivos muy semejantes a los que hoy fueron dañados. Te he de comentar que el atentado contra instalaciones u oficinas de la autoridad electoral se ha visto en distintas partes del país en otros momentos, ha sucedido en contra de partidos políticos. Recordarás esa explosión de 2006 donde el auditorio del PRI fue también detonado, donde se utilizaron ese tipo de elementos. En algunos bancos también ha sido, en algunas partes del país, empleado esto por algunos grupos relacionados con insurgencia o con movimiento clandestino. Entonces hay que señalar que, bueno, pues primero tenemos que esperar lo que diga la autoridad, que determine y en su caso, si lo considera prudente, que haga pública esta información. La autoridad electoral anteriormente, como te decía yo, ya también ha sido afectada en otras partes del país con mecanismos semejantes, ¿sí? Se utilizan petardos que deflagran o explotan en baja intensidad, provocan daños aparatosos, se rompen vidrios y aparte se escucha ruido y se genera toda esta situación. En 2006, un año en el que hubo mensajes con estas características, y bueno, pues habrá que esperar a lo que diga la autoridad. Lo que es muy importante e insistir siempre, pues que los ciudadanos debemos saber que nuestra vida sigue y debemos hacer todo lo posible para que el proceso electoral se lleve de la mejor forma y de la manera más tranquila que podamos nosotros llevar. En efecto, a los responsables y seguramente la autoridad, sobre todo la federal, que le toca investigar esto, dará en algún momento algún resultado.
Lalo, dos últimas consideraciones. Primero, decir que para la elaboración de estos petardos se requiere cierta capacitación. Para moverse en la madrugada se necesita también cierta capacidad logística. Y por último, pues no hay algún grupo hasta este momento de los que sabemos operan en la clandestinidad se haya autoasignado la autoría de estos hechos en la madrugada. Pues mira, no se lo han atribuido que nosotros sepamos, ¿no? Porque hay algo que nosotros no sabemos, que es la información que la propia autoridad podría tener y haber detectado, y bueno, y en base a eso dar seguimiento a sus investigaciones. Lo que sí te puedo yo decir que en efecto es gente que sabe cómo hacer esto, pero más para allá, o más que eso, sabe el efecto colateral que esto puede tener, ¿no? Que es el enrarecimiento. Entonces son grupos que saben el impacto que esto genera y la orientación que puede dársele a un evento tan importante como es una elección intermedia federal, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. Eduardo Vázquez Rosáins, gracias por atender la llamada de parabolicatv.com.mx. Al contrario, ustedes órdenes, muy buenas tardes, saludo a todas las personas que te ven. Muy buenas noches, hasta luego. Eduardo Vázquez Rosáins, un experto en temas de seguridad. Habrá que echar una explorada en un mecanismo que permite a los grupos subversivos poder difundir, atribuirse atentados o movilizaciones, como el Centro de Estudios de Documentación de los Movimientos Armados, el CEDEMA, que ya nos ha ofrecido información en otras ocasiones, en comunicados difundidos desde el Estado de Puebla, en torno a distintas situaciones que ocurren en estados claramente identificados con movimientos armados, como el estado de Guerrero, Oaxaca y también Morelos. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Vamos a la pausa, regresamos, tenemos mucho más información.